Hola a todos y todas, quiero saludarlas muy especialmente. Quiero saludar y también felicitar a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, a su Facultad de Derecho, al Ministerio de Justicia y al programa Promira. Como IEM estamos muy orgullosos de auspiciar esta importante iniciativa, también junto con el ACNUR. También quiero saludar a quienes están haciendo esta diplomatura virtual. Creo que es una muy buena iniciativa. Las migraciones, como creo que verán a lo largo de la misma, son cada vez un tema más relevante en la agenda pública, en la agenda global, en las agendas regionales y también cada vez más en las agendas nacionales. Me han pedido hablar sobre el tema migratorio, introducir a nuestra organización, a la Organización Internacional para las Migraciones, y dar algunas referencias que nos puedan constituir en un marco para trabajar y entender mejor el tema migratorio. Vamos a tratar de cumplirlo en los 20 minutos asignados. Podríamos decir, si estrictamente habláramos de la historia de las migraciones, que esta se remonta a los orígenes de la humanidad. No en vano, las migraciones han sido una estrategia de supervivencia, una estrategia milenaria que los seres humanos han tenido. Sin embargo, vamos a hacer un salto importante para ubicarnos actualmente en qué significan las migraciones a nivel global, por qué, de ser un tema que hace unas 2-3 décadas tal vez no ameritaba titulares en los medios de comunicación, tal vez era producto de debates y discusiones entre académicos, tomadores de decisiones, pero no del gran público. Hoy está en el gran público y está en las familias, está en las mesas de todos y cada uno de los migrantes. Para dar una idea estadística, hay unos 244 millones de migrantes internacionales, 740 migrantes internos, 60 millones de refugiados, 40 millones de desplazados internos. Todo esto hace alrededor de más de 1.000 millones de personas en movilidad humana. Esto es 1 de cada 7 personas es un migrante. Muchos dicen que si se juntaran todos los migrantes en un solo país, este sería uno de los países más grandes del mundo. Pero además de la estadística, tenemos que ir a la que tiene las dimensiones humanas y ciertamente dramáticas que hoy en día atraviesa la humanidad y atraviesan fundamentalmente migrantes y sus familias. No es ajeno a nadie las dimensiones y el dramatismo de las migraciones que se están desarrollando masivamente en estos momentos a Europa. Para dar una idea, solamente la OIM está registrando la cantidad de migrantes que cruzan el Mediterráneo. Tenemos más de 350.000 migrantes este año que han cruzado el Mediterráneo, y esto responde a números similares de años anteriores. Y la estadística más triste, cerca de 4.000 migrantes han desaparecido, han muerto en este periplo. Conocidas son también las dimensiones y la importancia de lo que es el corredor migratorio entre México y Estados Unidos, las migraciones también masivas, fundamentalmente de centroamericanos y centroamericanas, y un fenómeno que ha crecido con los años y que hoy se detecta y se identifica con mucha preocupación, que es el de menores migrantes no acompañados. Hay países en este momento que albergan cientos de miles, cuando no millones, de refugiados, como Turquía, como el Líbano, como Jordania. Esto para mencionar solamente algunos de las grandes dimensiones que nos muestra hoy con una cara de tragedia los movimientos migratorios. Saliendo un poco de los grandes titulares, de lo que son noticias y de lo que es lamentablemente una presencia masiva del tema migratorio por malas razones, tenemos que decir que en el campo multilateral los países han empezado a responder a esta nueva dimensión de las migraciones como un fenómeno importante de la agenda pública. Esto no tendría nada de extraño si no aclaráramos que durante todo el siglo XX
no hubo, con la excepción tal vez de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo en el Cairo en 1994, una reunión global sobre las migraciones. Todos hemos visto, escuchado, leído sobre convenciones importantes sobre medio ambiente, reuniones importantes, pero es hasta el siglo XXI, donde muy recientemente los estados deciden abordar esta problemática, deciden reunirse, han desarrollado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2 reuniones que llamadas diálogos de alto nivel, pero además han empezado a incorporar las migraciones en las grandes conferencias. Esto es algo nuevo, temas que son de importancia global, que están en la agenda hoy en día, no pueden dejar de reconocer que la migración como un elemento transversal es fundamental. En tal sentido, podría citar la reciente conferencia en Quito, en Ecuador, de Hábitat 3, dedicada al gran tema de la urbanización, a lo que se llama la nueva agenda urbana, y que identifica a las migraciones y a los migrantes como partícipes, protagonistas, sujetos de esa nueva agenda urbana, de esa necesidad de acompañar la creciente urbanización de las grandes ciudades. Aprovecho para decir que Latinoamérica tiene muchas de estas grandes ciudades y América del Sur tiene muchas de estas que están sometidas a un proceso de gran urbanización muy rápida, muy masiva, y que la migración como factor de las agendas locales toma un rol importante. Pero también en otros ámbitos. Tenemos recientemente una declaración de Sendai sobre la reducción de riesgos frente a desastres naturales, que incorpora la migración como uno de los grandes y los migrantes como unos de los grandes afectados por la temática de cada vez más frecuente, lamentablemente, de los desastres. Sobra decir que Latinoamérica es una región que tiene una gran exposición a desastres naturales, Centroamérica, en México, en el Caribe, en América del Sur, y donde muchos de los migrantes son quizás los más vulnerables y que están en localidades, en lugares que están sometidos a este riesgo de desastres. Y lo que han llamado las conferencias COP, que ya registran sobre cambio climático, que ya registran 22 reuniones, la última de ellas en París, con compromisos de los grandes donantes, de los estados, sobre el tema de cambio climático, y que prevén también que los migrantes y la migración no solamente, como hemos dicho anteriormente, se ven afectados recurrentemente por expresiones de cambio climático que afectan en el fenómeno del Niño, en mayores lluvias y en otros aspectos que tienen que ver con inundaciones y otros cambios de clima importantes que llevan a terremotos, tsunamis. Ubica también a las migraciones como una estrategia de adaptación, como la posibilidad de responder ya y prever, anticipar lo que pueden ser los efectos del cambio climático. En este punto quisiera decir que hay una resolución muy importante que han tomado todos los países del mundo, las Naciones Unidas, que es la Agenda 2030. Esta agenda, que algunos conocerán, reemplaza con sus objetivos de desarrollo sosterible a lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, incorporan por primera vez a la migración. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, tienen metas también numerosas e indicadores para seguirlas, que esto es lo más importante. Y muchas de estas tienen que ver, muchos de los objetivos, metas, indicadores tienen que ver con las migraciones. Yo les recomendaría en cualquier aspecto de la temática internacional que ustedes se interesen, continúen estudiando, aprendiendo, poder realmente conocer más de la Agenda 2030. Seguramente va a ser el debate a nivel de cooperación internacional, de desarrollo internacional, que va por los próximos años a dominar la escena y que va a permitir, ojalá, a los estados medir los avances en el combate a la pobreza, a las inequidades y a la desigualdad. En este punto quisiera mencionar
que el 19 de septiembre de este año se dio por primera vez una conferencia de jefes de Estado, de presidentes, jefes de gobierno, que abordaron en la Asamblea General de Naciones Unidas los grandes movimientos masivos de migrantes y refugiados. Esto es un poco el corolario de las otras conferencias importantes que les he mencionado, pero que también tienen en el centro la preocupación por la situación de la migración, y como uno de los resultados más importantes de esta conferencia se ha decidido empezar la discusión, el debate sobre lo que se llama o se llamará un pacto global sobre una migración segura, regular y ordenada. Se espera que este pacto esté firmado por los países en el 2018 y será un paso muy importante por el cual se dará un debate amplio, una discusión para los tomadores de decisiones de los países poder adoptar este pacto y este compromiso global. Yo quisiera decir que dentro de los resultados de esa Asamblea General del 19 de septiembre, uno de los que a nosotros nos toca y consideramos importantes, ha sido el del ingreso de la Organización Internacional para las Migraciones como agencia conexa a las Naciones Unidas. Esto ha sido un paso trascendental que reconoce todos estos antecedentes que hemos mencionado, la importancia actual, la trascendencia y en su momento la falta de una agenda y que pudiera comprender el tema migratorio dentro de las Naciones Unidas. Para nosotros es naturalmente un desafío muy importante que abordamos con mucho optimismo y que muestra también el carácter multifacético de las migraciones. La Organización Internacional para las Migraciones es una agencia que tiene un mandato integral para abordar la temática migratoria. En ese sentido, ubicamos, por supuesto, en el centro de las preocupaciones y del trabajo de la organización a los derechos humanos de los migrantes. Reconocemos la importancia de combatir, de prevenir la discriminación, la xenofobia y otras expresiones que afectan la dignidad de los migrantes y de las migrantes. También la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, que lamentablemente se ubican como uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, junto con la venta de drogas y las armas. Hay aspectos que tienen que ver también en las migraciones con las migraciones laborales, nada menos que el acceso al empleo, pero también las migraciones calificadas, aquellos profesionales o personas que adquieren un conocimiento muy importante dentro de su devenir, de su periplo migratorio y que son importantes para el desarrollo de los países. Las diásporas, los grupos de nacionales en exterior, si mencionábamos que 1 de cada 7 personas es un migrante, podemos imaginar que en este momento tenemos grandes conglomerados de nacionales de distintos países agrupados en el exterior. Los retornos, cuando se producen estos, es importante, es una nueva desarrollo migratorio, experiencia migratoria para la persona y requiere de un cierto apoyo y un cierto tratamiento. Todo lo que tiene que ver con la gestión de fronteras, todo lo que tiene que ver con la migración y el desarrollo y otros aspectos más que hacen a la complejidad del tema migratorio, que no puede ser visto solamente en una dimensión. En este sentido, hay un compromiso de la organización. Nosotros tenemos en Buenos Aires la Oficina Regional para América del Sur. Esta oficina comprende los 10 países de nuestra región y ha desarrollado una estrategia regional para abordar las características de la migración en nuestra región, que por cierto son distintas al panorama global que estábamos comentando anteriormente. Tenemos una caracterización por una migración más intrarregional, migramos entre nosotros, entre los mismos sudamericanos, mayoritariamente y predominantemente, aunque por supuesto se reciben flujos tal vez no tan importantes, pero constantes, de migrantes extrarregionales, de migrantes extracontinentales. Y otra diferencia no menor es que esta región ha optado hace unos años por favorecer el libre tránsito, por favorecer la libre movilidad de los migrantes
y las migrantes sudamericanos. Esto hace a una caracterización de una dinámica más compleja y que ustedes van a poder profundizar en las próximas conversaciones que tengan sobre el tema migratorio, pero básicamente quisiéramos decir que esta estrategia regional apunta a 3 elementos fundamentales. Primeramente, reafirmar que pone el centro, el foco en la promoción y la protección de los derechos humanos de los migrantes, que también cuenta como un pilar la libre movilidad en el marco de la integración regional. Esa integración regional que en los últimos años ha producido avances, ha producido disposiciones, regulaciones, acuerdos que favorecen este libre tránsito. Y por último, y no menos importante, favorecer el diálogo sobre las migraciones. En el caso de América del Sur, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones es el espacio no vinculante más importante en este momento, que nuclea a los gobiernos alrededor de la discusión y de la discusión de la temática migratoria. La reciente Conferencia Sudamericana sobre Migraciones se reunió en noviembre pasado, el 3-4 de noviembre en Asunción, Paraguay, y trabaja los temas de la agenda que tienen que ver con las prioridades de América del Sur. Espero haber cubierto de alguna manera, de una forma un poco comprimida y acelerada, los distintos temas que caracterizan hoy a la agenda global, y nuevamente les agradezco a los organizadores, a la UBA, al Ministerio de Justicia, y les deseo la mayor de las suertes.